Lovecraft era un artista que compartía libremente sus historias con amigos y conocidos escritores. Y no solo eso, también admitía e incluso pedía que le hicieran sugerencias y observaciones sobre sus obras. Es posible que la imparcialidad de estos comentarios pueda verse ensombrecida a veces, y es que no sería hasta la llegada de las opiniones de los lectores de la revista Weird Tales, en la que publicaba, cuando comenzaría a atisbar el efecto y la reacción real del público ante sus relatos. Se publicaban en Deire, La Casa de la Colina, una columna dedicada a las cartas de los lectores, en las que estos solían mostrarse elogiosos, llegando a afirmar que Lovecraft era uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. Por el contrario, fuera de su devoto grupo de lectores y algún editor, la mayoría se mostró reacia a su trabajo. Es más, hasta 1945, prácticamente nadie había expresado ningún tipo de atención ni a su obra ni a su figura, a excepción de un grupo cerrado de aficionados a revistas pulp. En el año 1924, el grabado de La Casa recibió una estrella en la clasificación de mejores relatos del año de O. Henry Memorial Award Prize Stories. Y el modelo de Pickman en la lista de premiadas de tercera categoría en 1928. El color que cayó del cielo se añadió a la lista de honor de 1928 del anuario Best Short Stories de Edward J. O'Brien. En 1930, el artículo Pulp Magazines de William Bolito, aparecido el 4 de enero en New York World, se menciona la obra de Lovecraft. El autor se refiere a ella diciendo que preferiría leerla antes que la de muchos novelistas y también poetas que reciben atenciones. Teniendo en cuenta estos datos, dependía enteramente de la actuación de los aficionados de Lovecraft acercarle al gran público. August Derleth, en un texto escrito poco después del fallecimiento del escritor, lo llamó el exponente más destacado del relato macabro en Estados Unidos, y expresaba la esperanza de que, aunque su prosa y su poesía no alcancen nunca una posición de reconocimiento mundial, su genio será reconocido. W. Paul Cook, quien además de editor fue uno de los primeros admiradores de Lovecraft, reflexionó sobre el trato desmedido que se estaba prodigando al autor. Lovecraft se está viendo perjudicado de manera irreparable debido a las alabanzas indiscriminadas e incluso poco inteligentes, por la falta de críticas imparciales y lúcidas y por un sentido distorsionado de lo que merece en lo relativo a la publicación de sus obras. Probablemente el crítico más duro de su obra fue el escritor en sí mismo.
En 1931, Lovecraft dijo sobre ella que es excesivamente extravagante y melodramática, y que carece de profundidad y sutileza. Además, mi estilo es malo, está lleno de recursos retóricos y obvios y de manidos esquemas de vocabulario y ritmo. Dista mucho de la simplicidad clara y objetiva que deseo alcanzar. Si era falsa modestia o no, es algo que desconocemos, pero que podemos sospechar de su promoción sobre sí como una especie de caballero diletante. Sea como fuere, varias de las que él consideraba como sus mejores obras habían sido rechazadas por editores en 1931. La mayoría de editores desconocía su trabajo hasta la llegada de The Outsider and Others, la primera colección de relatos de Lovecraft, publicada póstumamente en 1939. Fue cuando Publishers Weekly, que es una conocida revista norteamericana semanal de noticias sobre comercio dirigida a editores, bibliotecarios, libreros y agentes literarios, señaló por aquel entonces: es la primera vez que oímos hablar de ese autor y del editor. Fue la publicación de The Outsider and the Others la que dio origen a la primera crítica académica de una obra de Lovecraft. Thomas Olive Mabbott, profesor de filología inglesa en Northwestern, Brown, era muy conocido por haberse especializado y ser un experto en Poe. Su edición crítica en 3 volúmenes de la obra de este apareció de manera póstuma en los años 70 del siglo XX. Mabbott consideró las obras de Lovecraft sorprendentes y originales. El tiempo dirá si alcanza un alto lugar en nuestra historia literaria. Que tiene un lugar parece indudable. También realizó anotaciones favorables sobre el ensayo de Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura, diciendo que su análisis son tan perspicaces, cercanos e imaginativamente agudos que los estudiosos no deberían perdérselos. En el año 1943, Peter de Bryce, un colaborador habitual del New Yorker, famoso por sus sátiras, reseñó Beyond the Wall of Sleep, la segunda recopilación de Arkham House para el Chicago Sun. Hay momentos en los que prende la imaginación, logrando detalles exquisitamente extraños y aterradores. Pero en general su contexto, un tanto anticuado, y su estilo lánguido y perlado, dan como resultado, en el mejor de los casos, un anacronismo forjado de manera competente más que la singularidad creativa que le atribuyen sus editores. Will Cappy, en su crítica para el New York Herald Tribune, expresó: nos encontrábamos aturdidos por la ingente cantidad de obsesiones, pesadillas y demás en estas recopilaciones de Lovecraft, y ambas deberían formar parte de la biblioteca o al menos ser leídas con atención por cualquier ciudadano al que le entusiasmen las ensoñaciones terroríficas, los demonios del vasto abismo, los hombres malditos y condenados, las cosas innombrables y otras por el estilo, en una variedad realmente asombrosa. En cuanto a las figuras dominantes del ambiente literario de la época, apareció en el año 1945 una de las críticas más dañinas a la obra de Lovecraft. El artículo Tales of the Marvelous and the Ridiculous
que Edmund Wilson escribió para The New Yorker supuso un gran impacto. Wilson, considerado el decano de los críticos norteamericanos, era conocido porque sentía un interés escaso, si no nulo, por la ficción especulativa. En su reseña sobre la Comunidad del Anillo de J.R.R. Tolkien, sugirió a sus lectores que, si sentía la necesidad de leer acerca de reinos imaginarios, optaran por obviar a Tolkien y leer Poictesme, una tierra de estilo francés inventada en la serie de ficción Biography of the Life of Manuel de James Branch Cabell, cuya obra ha pasado, en gran medida, al olvido. Tras conocer el trabajo publicado por Arkham House, Wilson declaró: «Lamento decir que, después de examinar estos libros, no siento por ellos mayor entusiasmo que antes. Estas obras fueron historias vulgares destinadas a publicaciones de igual calidad, como Weird Tales o Amazing Stories, de las cuales, en mi opinión, no deberían haber salido. El único horror existente en la mayoría de estos relatos es el del mal gusto y el mal arte». Por supuesto, Wilson no terminaría ahí. Lovecraft no era un buen escritor. El hecho de que su verbosidad, su estilo mediocre hayan sido comparados con Poe es tan solo uno de los numerosos y tristes signos de que ya prácticamente nadie dedica verdadera atención a la escritura. Wilson consideraba terrorífico que un crítico tan respetado como Thomas Olive Mabbott hubiera colaborado en uno de los libros de Arkham House con un tributo a Lovecraft. Uno de los peores defectos de Lovecraft es su incesante esfuerzo por avivar las expectativas del lector, salpicando sus historias de adjetivos como horrible, terrible, imponente, espeluznante, extraño, diabólico o infernal. Una de las reglas básicas para escribir un relato de horror efectivo es no usar nunca cualquiera de esas palabras, especialmente si al final vas a sacar un pulpo invisible que emite silbidos. Wilson concluía su ensayo diciendo: «El culto a Lovecraft, me temo, está a un nivel aún más infantil que el de los irregulares de Baker Street y el culto a Sherlock Holmes». Antes de los años 90, Lovecraft era prácticamente ignorado en el mundo literario, a excepción de un grupo reducido de ardientes admiradores. The Supernatural in Fiction, escrito en 1952 por Peter Pensole, en un estudio sobre la narrativa del horror, incluía una sección dedicada a Lovecraft. A pesar de la notable extensión de su escrito, Pensole no parece convencido de que la atención al maestro de horror cósmico esté justificada. La obra de Lovecraft posee al mismo tiempo grandes virtudes y defectos. Era un hombre sumamente cultivado y leído. Pero la mayor virtud de Lovecraft era precisamente haber leído demasiado. Era tal la cantidad de autores que habían influido en él que muchas veces uno no sabe distinguir qué es realmente Lovecraft y qué algún recuerdo de los libros que habían pasado por sus manos. Barton S. T. Armand, otro pionero en los estudios sobre Lovecraft y profesor de la Universidad de Brown, publicó The Roots of Horror in the Fiction of H.P. Lovecraft en 1977 y un artículo previo en Rhode Island History. Pero fueron las antologías de los relatos de Lovecraft realizadas por Lancer y Valentine en los años 60 y 70 y la publicación en el 75 del libro del escritor Sprague de Camp, Lovecraft, una biografía, las que atrajeron aún más atracción
por el autor de Providence. Sin embargo, Eric Hoefler, en su disertación sobre el aumento de los estudios relacionados con Lovecraft, obvia por completo cualquier época anterior a 1990, ya que, prácticamente, los estudios realizados seriamente entonces aparecieron fuera de lo que él llama revistas establecidas. Se trataba específicamente en revistas de género o poco reconocidas en ámbito académico. En el año 1979, Necronomicon Press, fundada en 1976 por Mark Michaud, en aquel entonces estudiante de Brown, publicó Lovecraft Studies, con edición a cargo de St. Yoshi, quien fue editor general de la editorial. La revista contuvo excelentes artículos especializados desde 1979 hasta 2005, tras lo cual se forjó Lovecraft Annual en 2007, que continúa con el trabajo del propio Yoshi a tenor del autor. En 1981 comenzó a publicarse Crypt of Cthulhu, una revista de crítica Lovecraftiana, narrativa propia y correspondencia entre admiradores del escritor. Editada por Robert M. Price, comenzó como un complemento a la Esoteric Order of Dagon, una comunidad de aficionados formada en 1973. Nyctalops, un fanzine con ilustraciones originales, críticas literarias y relatos, apareció en 1970. Gracias a toda esta aglomeración de crítica literaria, Peter Cannon, uno de los estudiosos de Lovecraft más eminentes de su época, expresó en 1990: «Hemos atraído escasa atención en la comunidad académica, más allá de la Universidad de Brown. El público lector de Lovecraft Studies está formado prácticamente por aficionados a la literatura de horror. Solo un puñado de bibliotecas universitarias tienen en su catálogo la principal revista sobre la materia. Apenas ha habido crítica Lovecraftiana seria en publicaciones que no pertenezcan al ámbito de la ciencia ficción, el terror y la fantasía». 1990 fue el año en que todo comenzaría a cambiar, a lo cual contribuyó una buena parte la publicación del año anterior del libro de Peter Cannon, H.P. Lovecraft. La introducción de Cannon es dedicada tanto a los creyentes como a los escépticos, con la intención de convencer a estos últimos de que Lovecraft es más que un simple escritor de terror. Lovecraft, The Decline of the West, de St. Yoshi, es el primer estudio filosófico extenso sobre la obra de Lovecraft. Se publicó en 1990 y en él se examinaba el punto de vista de Lovecraft sobre que la civilización estaba inmersa en un declive sin retorno. El mismo año, University Press of Kentucky publicó Lovecraft Disturbing the Universe, de Donald Burleson, una obra crítica fundamentada en la escuela deconstruccionista y la primera en tratar la obra de Lovecraft, sin sustentarse esencialmente en datos biográficos. Este libro fue un hito en cuanto a representación y análisis de la obra de Lovecraft desde un punto de vista profundo y siguiendo los estándares literarios.
Desde entonces, una marabunta imparable de estudios publicados sobre la narrativa de horror y libros de crítica Lovecraftiana han invadido universidades, bibliotecas y librerías del mundo. Según Hoefler, los estudios sobre Lovecraft han comenzado a ganar visibilidad en la comunidad académica general, saliendo del cerrado círculo especialista de los 80. Hoy día existen 371 estudios generales sobre Lovecraft, 310 biografías y memorias, y hasta 244 estudios de relatos concretos. Pero si existe una obra de raigambre actual y de detallado estudio y cuidado, esa ha sido I Am Providence, una biografía que estudia, además, la correspondencia y las historias de Lovecraft con sumo respeto y un profundo sentido crítico. Escrita por St. Yoshi, fue publicada en la editorial más prestigiosa en cuanto a estudios Lovecraftianos, Hippocampus Press. Y es que, a partir de los 2000, el conocimiento sobre Lovecraft y su obra no solo ha roto con cualquier restante estigma o prejuicio, sino que se ha ampliado enormemente, gracias a artículos que han obtenido un reconocimiento más amplio y han contribuido sustancialmente a la materia, conectando a Lovecraft con corrientes más generales en la historia intelectual de Occidente.